Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora del mediodía. Les deseamos un provecho en su almuerzo y también le agradecemos a quienes nos siguen por nuestro sitio web y nuestras plataformas digitales, así como también a todas las personas que nos están siguiendo y con quien interactuamos en vivo por medio de la aplicación de TikTok. Así que vaya a TikTok y únase a esta bonita interacción que estamos generando con todos ustedes. El reloj marca las 12 del mediodía y vamos a continuar con más informaciones. Profesionales internacionales recomiendan el uso de etanol en la gasolina en nuestro país. Sin embargo, no lo hacen así con el biodiesel. Nuestro compañero, el periodista José Luis Rodríguez, nos tiene amplia información sobre este tema. José Luis, muy buenas tardes. Adelante. Hola compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el Hotel Marriott en Belén, donde se está llevando a cabo la edición 62 de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Nos encontramos acá a mi derecha con don Roberto Díaz, quien es empresario mexicano de hidrocarburos, y a mi izquierda tenemos a don Carlos Guimaraes, que es vicepresidente de la Federación de Combustibles de Brasil. ¿Por qué estamos hablando con ellos? Porque en esta edición 62 de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, acá en Costa Rica, se están tratando temas importantes. Dos de ellos, el uso de etanol, mezclado con gasolina en este caso, ¿verdad? Y también la posibilidad de que Costa Rica explote petróleo, de que busque petróleo acá en nuestro territorio nacional. Entonces, bueno, antes, muchísimas gracias a don Roberto y muchísimas gracias a don Carlos por atender a Noticias Televisión. Empecemos con don Carlos. Don Carlos, así es como le preguntaría a cualquier costarricense, ¿el etanol es bueno o es malo para un motor que siempre ha usado solo gasolina? Bueno, esta es una cuestión que siempre las personas están se perguntando. ¿Podemos añadir etanol? ¿Y cuánto se puede añadir? ¿Podemos poner 5%, 10%, 20%? Entonces, la gran ventaja de estarmos aquí reunidos hoy, distintos países latinoamericanos, es poder aprender y compartir la experiencia de distintos países. Entonces, Brasil ya utiliza etanol hace muchos años en sus combustibles y hoy todavía tenemos 27% de etanol en la gasolina. México empezó con 5,9%, yo creo, después subió para 10%, después volvió para 5% de etanol. Y Costa Rica agora está estudiando quanto van a poner. Bom, a primeira coisa que tenho que dizer, sim, etanol se pode añadir e não vai causar dano, principalmente 5%, 10%, não tem que se preocupar. En ningún modelo, sea viejito, 90, 80 o 2024. 5%, 10% não vai ser daño no motor. Temos coches viejos em Brasil utilizando, não passa nada. Pero outro tema que se aburre mucho a las personas también, que es más importante que todo, además del tema del medio ambiente, es el precio. ¿Qué va a acontecer con los precios? Entonces, Costa Rica tiene que estudiar porque si van a producir etanol aquí, si van a importar etanol y comparar el precio de etanol con el precio de la gasolina. Añadir etanol va a hacer con combustible se quede un poco más barato para el consumidor o va a subir los precios. Brasil somos grandes productores, añadir gasolina, añadir etanol, baja un poco los precios de la gasolina. El etanol es alcohol. En realidad es alcohol puro, no sé, el que se usa para una herida. El alcohol sí, hecho de cana o de milho, sí. Ok, perfecto. Entonces, en Brasil la experiencia, el precio ha bajado. El precio de los combustibles baja porque el etanol es más barato. Es más barato, sí. Pero, por ejemplo, lo mismo caso en Brasil de diésel, que ponemos biodiesel, pero biodiesel es mucho más caro que diésel. Entonces, añadir biodiesel en Brasil, isso com o preço do diesel se queda mais alto. Por isso temos que, em Costa Rica, estudar que etanol se vai lograr trazer etanol mais barato ou mais caro que a gasolina, porque isto impacta toda a sociedade. O governo não quer que subam os preços, o consumidor não quer que subam os preços, e tampouco os gasolineiros, os empresários querem que subam os preços. Don Carlos, muchísimas gracias. Vamos a hablar con don Roberto. Don Roberto, con respecto a esta, es una discusión que se tiene durante años y ahora se está hablando de gas natural también. El petróleo, ¿se puede explotar petróleo en Costa Rica? Y si se puede, ¿cómo se puede hacer? Mira, creo que vale la pena que me vaya al antecedente del caso mexicano para ver si sirve de referencia para armar el caso de negocio o el caso para Costa Rica como país.
Fíjate que México tuvo durante más de 7 décadas un tema cerrado monopólicamente manejado por Pemex en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, y solamente la iniciativa privada podía participar en la última parte del eslabón de la cadena de valor, que era el expendio, y con una sola marca. Se dio una transición mediante una reforma energética que consistió de 2 grandes reformas, la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica. En este caso, la ley de hidrocarburos lo que permitió fue que primero Pemex pasara de ser una empresa paraestatal a una empresa productiva del Estado, que tuviera gobierno corporativo y sin inversión privada pensara y actuara como empresa. Y esto le permitió seleccionar los yacimientos que tenía México para explotar, y a través de una nueva figura que fue la Comisión Nacional de Hidrocarburos le asignó una ronda cero para que Pemex tuviera cierto beneficio país y se quedara con ciertos campos que pudiera tener como campos probables para explotar. Pero ya México explotaba petróleo. Nosotros aquí no explotamos petróleo, no tenemos yacimientos de petróleo. ¿Le ha hecho daño al ambiente de México la explotación de petróleo, que puede tener más de 70 años, de acuerdo a lo que usted dice? No, mira, la verdad es que la industria petrolera ha tenido una gran tecnología, se ha tecnificado tanto, que yo te diría que son ya procedimientos muy seguros. ¿Cuál es el gran reto? Que hay 2 tipos de reservas, probadas y probables. Y ahí es el gran desafío, porque son grandes inversiones económicas, y lo que México como país vio, que creo que puede ser un caso para Costa Rica en el análisis, es que ni el Estado ni el mercado pueden solos en la cadena de valor de los hidrocarburos, no nada más en exploración, en toda la cadena se requiere la participación conjunta del gobierno y la iniciativa privada, con visión, compromiso y voluntad de hacer las cosas. En un país como Costa Rica, que pertenecemos a, Centroamérica, somos todos de América, ¿cree usted que hay yacimientos de petróleo en un país como el nuestro? No sé si geográficamente, o lo han estudiado, no sé. Mira, la lógica hace sentido que sí puede haber, porque vemos que el Golfo de México, por el lado del Atlántico, tiene mucho petróleo, y un poco hacia abajo, hacia el sur, Guyana hoy es una potencia en términos de explotación y de exploración de petróleo, ¿no? De crudos. Entonces, la lógica hace sentido, sin embargo, son grandes inversiones las que se requieren para explorar campos y luego para explotarlos. Y creo que tendría que ser muy analizado el caso. Son decisiones de gobierno, son decisiones de país muy importantes que no se deben de tomar a la ligera, y deben de hacer todo el caso para que verdaderamente sea un caso de éxito. ¿Lo recomienda para que bajen los precios? No necesariamente va a bajar el precio, pero sí es recomendable, porque va a haber ingresos que van a permitir tener como país una renta petrolera. Claro, tener más plata para inversión. Bueno, pues estas son unas palabras de don Carlos Guimaraes y de don Roberto Espinosa, quien son 2 especialistas, don Roberto mexicano, don Carlos brasileño, que tienen que ver con el negocio de los hidrocarburos. Como dice don Carlos, el etanol baja los costos, no así el biodiesel, y como dice don Roberto, podría darse la opción de buscar petróleo, y eso ayudaría al país a tener más ingresos. Volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. Muchísimas gracias, José Luis, por esta información. Quedan bien informados sobre este tema, amigos que tienen vehículos y a los que no lo tienen.